Bendito sea Adonai Elohim y nuestro Salvador Yeshua, nuestro Mesías. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos bendiga con su presencia. Amén. El tema de hoy que vamos a estudiar se va a tratar de nuestro corazón. ¿Nuestro corazón nos ha engañado? ¿Por qué es perverso? Esa es la pregunta. ¿Nuestro corazón nos ha engañado porque es perverso? Mientras hoy vamos a estar estudiando este tema, vamos a poner a prueba nuestro corazón, si nuestro corazón nos ha engañado. ¿Cómo vamos a poder saber si nuestro corazón nos ha engañado? Para eso vamos a utilizar los escritos bíblicos y las ordenanzas de Elohim. Si nos hemos apartado de las ordenanzas de nuestro Elohim, estamos siguiendo a nuestro corazón. Y vamos a ver lo que dice en el libro de los Deuteronomios en el capítulo 4 y en el verso 1. Y vamos a ver ahí. Como hoy vamos a estar estudiando sobre el corazón, porque el corazón es perverso y es engañoso, vamos a ver si estamos siguiendo a nuestro corazón o estamos siguiendo los escritos bíblicos, las ordenanzas de Elohim. Y dice en el libro de los Deuteronomios en el capítulo 4 y en el verso 1, y dice ahí: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y vivéis. Dice, y entréis y poseéis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. Y vamos a ver en el verso 2, y ahí dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y vamos a ver en esta parte, lo que vemos aquí en Deuteronomio, en el capítulo 4 y en el verso 1, y dice ahí: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, dice, y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. Y dice en el verso 2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y fíjense una de las cosas, para saber exactamente si nosotros nos hemos desviado y si estamos siguiendo nuestro corazón, una de las cosas que ha ocurrido es que le hemos añadido a la palabra de Elohim y hemos disminuido de la palabra de Elohim. La Biblia dice aquí, en este verso, en este verso que estamos leyendo, en el verso 1, y dice: ahora pues, oh Israel, dice, oye los estatutos y decretos y los mandamientos. Fíjense, un pueblo que no tiene decretos, un pueblo que no tiene estatutos, un pueblo que no tiene mandamientos, va a hacer lo que quiere. Lo que quiere. Y entonces, ¿qué va a hacer este pueblo que no tiene estatutos y no tiene decretos y no tiene mandamientos? Va a hacer exactamente como piensa y como siente. Pero ese es el engaño del corazón. Es por eso que yo les dije, vamos a ver si estamos siguiendo las ordenanzas bíblicas que nos ha ordenado Elohim, o estamos siguiendo nuestros pensamientos y lo que sentimos y no es bíblico, y ese es el engaño perverso del corazón. Entonces la Biblia dice aquí, dice en el verso 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Si nosotros no permanecemos en la ordenanza de nuestro Elohim, nos vamos a perder y vamos a sufrir una consecuencia. Fíjense, el peligro que ocurre cuando una persona disminuye o añade a la palabra de Dios, el corazón de esta persona no va a ser gobernado. La única manera de gobernar el corazón de un ser humano es a través de mandamientos, de leyes, de decretos y estatutos. Si el corazón del ser humano no es gobernado, entonces el corazón nos va a engañar y nosotros vamos a hacer como pensamos y como sentimos. Y ese va a ser el gran error y el gran problema que vamos a tener con Elohim. Y fíjense que si vamos, como ya leímos allí en el libro de Apocalipsis, pero vamos a leer otra vez en el libro de Apocalipsis si quieren ir, y si no, yo aquí lo leo, en Apocalipsis 14, en el verso 12, y dice ahí:
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Fíjense. ¿En qué consiste la salvación? En guardar los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros decimos estos mandamientos, estos decretos y estos estatutos solamente son atadura y todo esto está abolido y ya no estamos bajo ese sistema? Entonces, lo que yo quería era que viéramos, por ejemplo, utilizar un libro en el principio para la enseñanza, un libro que tiene los textos hebreos. Luego vamos a ver lo que dice en el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, para ver si este tema está conectado, si es la misma doctrina, si es la misma enseñanza, si aquí el apóstol Juan nos está pidiendo lo mismo que nos está pidiendo el libro de los Deuteronomios. Y podemos ver qué es exactamente lo que el apóstol Juan nos está enseñando aquí. Y yo creo que el apóstol Juan es inspirado por el Espíritu Santo y está diciendo aquí, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entonces es bien importante guardar los mandamientos de Elohim y obedecer a la fe de Yeshua. Porque no es simplemente que nosotros decimos que creemos, pero no obedecemos, hacemos lo que queremos y no tenemos un gobierno. Entonces nuestro corazón nos está engañando. Fíjense, una de las cosas que hay, un gran problema que hay, es que, por ejemplo, si no guardamos los mandamientos, entonces estamos en rebeldía. Estamos en desobediencia. Porque estamos haciendo lo que queremos, estamos haciendo lo que pensamos y lo que sentimos. Fíjense. Si no obedecemos y guardamos los mandamientos de Elohim, y si no obedecemos a la fe de Yeshua, el Mesías, entonces tenemos problemas. Y como yo les dije, la única manera de gobernar nuestro corazón es que si estamos nosotros apegados a los escritos bíblicos. Porque nuestro corazón por naturaleza es malo, como dice aquí en este libro de Jeremías, en el capítulo 17, que vamos a leer ahorita. Nuestro corazón es malo y es perverso. A nuestro corazón no le gusta la disciplina de Elohim. A nuestro corazón no le gusta ayunar, orar, visitar a los enfermos, guardar el día de reposo. Eso es legalismo, es atadura. Eso es lo que nuestro corazón nos enseña o nos impulsa o nos hace sentir o nos hace pensar. ¿Ves? Porque siempre vamos a poner excusas. Una de las cosas que Dios nos está llamando a una disciplina. Nuestro corazón no quiere disciplina. Nuestro corazón solamente quiere oír mensajes de amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios no me quiere disciplinar. Pero la Biblia dice que Dios al que ama castiga. ¿Pero cómo lo castiga? Disciplinándolo, apartándolo del pecado, alejándolo del pecado. Pero el corazón no está dispuesto a obedecer. Fíjense. Y por eso entramos en una teología y entramos en una doctrina falsa. De qué es como pienso, de qué es como creo. Pero estamos contradiciendo la misma palabra de Elohim. Entonces es bien importante que sepamos qué estamos haciendo. Si nos estamos guiando por nuestro corazón o nos estamos guiando por la palabra de Elohim, por los mandamientos, por los decretos, por los estatutos y por los mandamientos. Fíjense, una de las cosas que vamos a comenzar y vamos a ir hasta al libro de Jeremías y vamos a comenzar en el capítulo 17, en el verso 1, y vamos a ver ahí uno de los grandes problemas que tuvo Judá cuando ellos anduvieron, se dejaron llevar por los pensamientos y por lo que sentían del corazón, pero el corazón los llevó a un gran fracaso y a un gran sufrimiento. Y en esta parte vamos a ver esta historia como consecuencia del pecado. El pecado es la rebeldía en contra de las instrucciones de Elohim. Fíjense, una de las cosas que si nosotros no obedecemos a las instrucciones de Elohim, a los escritos bíblicos,
vamos a tener una consecuencia que es pecado, y el pecado es la rebeldía en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos. Una de las cosas que nosotros no podemos confiar en el corazón, no podemos confiar en nuestro corazón. Si nosotros confiamos en nuestro corazón, nos vamos a ver metidos en muchos errores y en muchos problemas al final. Porque Dios está diciendo que debemos de obedecer su palabra y no debemos de obedecer nuestro corazón, porque si no, Dios hubiera sido bien claro y nos hubiera dicho bien sencillo que obedezcamos nuestro corazón. Pero Dios está diciendo que obedezcamos su palabra. Su palabra. Entonces vamos a dejar a nuestro corazón muy afuera y vamos a enseñar a disciplinar a nuestro corazón. Que vamos a depender de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que le ocurre a Judá. Cómo Judá sufre una consecuencia de pecado y de rebeldía porque ellos no obedecieron y no escucharon la palabra de Elohim. Y vamos a ver lo que dice ahí en el capítulo 17 y en el verso 1. Y ahí dice: el pecado de Judá escrito está, con cincel, dice, de hierro, y con punta de diamante, esculpido. Dice, está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos sobre las montañas. Dice, y sobre el campo. Dice, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo territorio. En el verso 4 dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, dice, que para siempre arderá. Verso 5, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Yahweh. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y fíjense lo que dice en el verso 5, para que vean si le va a doler a nuestro corazón o no le duele. Y dice ahí, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Qué nos enseña esto? Nosotros nos vamos a dejar llevar por lo que los hombres dicen, por lo que los doctos dicen, por lo que los intérpretes dicen, por los líderes religiosos que son espirituales. No. Nosotros nos vamos a dejar llevar por lo que está escrito en la Biblia, en la Torá, en los documentos que fueron escritos, y porque yo creo que el Espíritu Santo inspiró a los profetas como inspiró a los apóstoles para que se escribiera este documento. Y solamente vamos a creer en los escritos y vamos a obedecer a los escritos de Elohim. Y si no, vamos a caer en una apostasía y en una falsa religión y vamos a estar siguiendo a los hombres. Y dice Yahweh, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Por qué estamos llenos de religión? Porque hay un montón de religiones en todo el mundo. Por el hombre. ¿Y quién ha guiado al hombre? El corazón. Si Dios estuviera guiando al hombre, no estuviéramos metidos en tantos problemas como se metió Judá. Los sacerdotes y los ministros que Dios ha puesto, bueno, no los ha puesto Dios porque ellos mismos se inspiraron y dijeron, bueno, esta es palabra que viene de Adonai, de Elohim, y bueno, parece que Dios no está molesto con el pecado y con la rebeldía. Y fíjense, uno de los grandes problemas que tenemos en estos días, por ejemplo, en las congregaciones o en las iglesias, ¿qué se dice? Todos nos vamos a salvar. Todos vamos a ir al cielo. ¿O si todos vamos a ir al cielo? ¿Cómo es eso que todos vamos a ir al cielo? Eso es muy emocionante. Mientras Dios dice así, maldito el varón que confía en el hombre. No podemos confiar en el hombre. Solamente vamos a confiar en Elohim, en Yeshua el Mesías, en el Espíritu Santo. Fíjense.
Y dice más adelante en el verso 7, vamos a ir hasta el verso 7 y dice ahí, bendito el varón que, dice, bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Dice aquí, bendito el varón que confía en Yahweh. Bendito el varón que confía en Yahweh, en Adonai, en Elohim. Fíjense, no está diciendo aquí la palabra de Adonai, bendito el hombre que confía en el hombre. Ese es el problema que tenemos en todo el mundo, ese es el problema que tenemos en la doctrina. Fíjense, que el hombre ha enseñado a confiar al hombre en el hombre, y que el hombre es quien tiene la teología y las palabras correctas, y el hombre es el único que puede interpretar la palabra de Elohim. Esa es la gran mentira que tenemos. Dice aquí, bendito el varón que confía en Yahweh, y cuya confianza es Yahweh. Esa debe de ser nuestra confianza. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros que estamos siendo guiados por Yahweh? Si estamos utilizando su palabra y no nos estamos dejando llevar por lo que sentimos y por lo que pensamos. Porque ese es el corazón de nosotros. El corazón de nosotros está lleno de emociones y de sentimientos. Pero lo que necesitamos es que esté lleno de la palabra del Creador del cielo y de la tierra. Y dice ahí, y cuya confianza es Yahweh, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará su raíz, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Vamos a ver en el verso 9 lo que dice ahí, la palabra de Elohim. Y dice ahí, para que quedemos bien, la palabra de Elohim es clara, y dice ahí, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Fíjense, mientras estamos estudiando y mientras estamos leyendo estos pasajes bíblicos, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántas veces al día ustedes piensan y sienten en su corazón y se forman ideas de una cosa y de otra cosa, y solamente son cosas del corazón? Adulterios, fornicaciones, robar, celos, envidias. ¿Cuántas cosas se forman en el corazón? Fíjense. ¿Qué sentimos cuando nuestro corazón nos empieza a dar todas estas señales que son malas? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a orar? ¿Le pedimos a Dios que nos perdone? La Biblia dice que Dios nos va a juzgar dependiendo los pensamientos que tenemos. Una de las cosas que yo encuentro es que todos los días debemos de caer de rodillas y de pedirle perdón a Dios por todas las cosas que hemos pensado. Hemos pensado en adulterio, fornicación, robar, mentir, envidias, blasfemias, rebeldía en contra del propio Creador del cielo y de la tierra. Hemos sentido eso. Fíjense. ¿Qué es lo que Dios estaría a punto de hacer? Enviar rayos, que la lumbre se encienda en esta tierra y que sea limpiada la tierra, así como vino el diluvio en el tiempo de Noé. Vamos a ver lo que dice en el verso 11. Y en el verso 11 dice ahí, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que, dice, injustamente amontona riqueza en la mitad de sus días, la dejará en su postremería, será insensato. Verso 12 dice, trono de gloria, excelso del principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh, manantial de aguas vivas. Dice, ¿cómo nos podemos dar cuenta?
¿Cómo nos vamos a dar cuenta si estamos siendo guiados por el corazón falso y perverso que tenemos? Dice aquí en esta parte. Ahora, para que entendamos qué es dejar, qué es apartarse de Yahweh, dice aquí en el verso 13, dice, oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh, manantial de aguas vivas. El dejar a Yahweh es el apartarse de los estatutos, de los decretos, de los mandamientos y de la fe en Yeshua el Mesías. Porque lo que vimos en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, dice ahí que el cumplir, la fe, la salvación, es el guardar los mandamientos de Elohim y obedecer a la fe de Yeshua. Fíjense. Vamos a ver en el verso 14. En el verso 14 dice así. Dice, sáname, oh Yahweh, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Yahweh? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú. En el día malo, avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Traeré sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Verso 19, vamos a ver ahí. Dice ahí, así me ha dicho Yahweh, ve y ponte a la puerta de los hijos, de los hijos de tu pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oí la palabra de Yahweh, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entréis por estas puertas. Así ha dicho Yahweh, guardaos por vuestra vida, de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestra casa en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santifica el día de reposo, como manda a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Piensen las cosas. Tremendo es el corazón. Fíjense en esta parte. Vamos a ver en el verso 21 y dice ahí. Así ha dicho Yahweh, guardados, dice ahí. Así ha dicho Yahweh, guardados por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestra casa en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santifica el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Qué es lo que hace el corazón del ser humano? Como yo les dije, ¿qué hace el corazón del ser humano? El corazón del ser humano no quiere ser disciplinado. Dios dice que tenemos que guardar el día de reposo. Tenemos un problema para guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se goza en el pecado, en la desobediencia y en la rebeldía. Pero lo que va a ocurrir al final, como dice aquí, como le pasó a Judá, sufrieron 70 años en Babilonia como esclavos por no obedecer los estatutos, los decretos y los mandamientos de Adonai, de Elohim. Fíjense, si nosotros también decimos igual, que creemos y que tenemos mucha fe en Yeshua el Mesías, pero si no obedecemos a la fe, como dijo Santiago, si tú dices que tienes fe, muéstrame las obras. Porque tal vez nosotros decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras.
y eso está muerto. Entonces tal vez solamente tenemos una mentalidad como los griegos y pensamos como los griegos. Yo tengo fe y decimos que el cumplimiento de la ley es el amor a tu prójimo, pero no amamos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque yo les dije, tenemos un problema porque no tenemos tiempo para visitar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos. Entonces, ¿qué es nuestra fe? Fíjense. Entonces debemos de obedecer y que no nos pase como le pasó a Judá. Entonces vamos a ver si nuestro corazón nos está guiando o nos está guiando la palabra de Elohim. Vamos a ver en el verso 24 lo que dice ahí. Dice, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Yahweh, dice, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sienten sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negüey, dice, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda y incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Yahweh. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para traer carga, dice, ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, dice, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Piensen en esta parte. Quería que vieran la consecuencia y el castigo por no obedecer a los mandamientos. Fíjense, y uno de los grandes problemas que siempre estamos viendo es que el pueblo tiene un gran problema con el día de reposo. En todo el mundo. Y estoy hablando con todos. Gentiles, judíos, griegos, toda la gente. Porque el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 3, en el verso 23, y dice, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces, si todos hemos pecado, ¿qué hemos hecho? Hemos violado las leyes y los mandamientos de Elohim. No hemos guardado los mandamientos. ¿Por qué no hemos guardado los mandamientos? Porque no hemos guardado las leyes de Elohim. Porque obedecemos a nuestro corazón. Es tiempo de que debemos de abrir nuestros ojos y debemos de salvarnos. Debemos de pedir perdón porque hemos ofendido al Creador del cielo y de la tierra. Vamos a ver en el verso 18, en el capítulo 18 de Jeremías, y vamos a comenzar ahí también en el verso 1. Jeremías 18. Vamos a comenzar ahí en el verso 1. Y vamos a ver lo que dice ahí. Y dice ahí, palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y desciende a casa del alfarero, y he aquí que él trabaja sobre la rueda y la vasija de barro que él hace. Dice, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vez. Dice, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Verso 5. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel. Dice Yahweh, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y él dice, y
en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Pues, bueno, en esta parte la Biblia nos está enseñando que Elohim, toda la gente, es como barro en sus manos. Fíjense. Toda la gente es como barro en las manos de Elohim, porque Él es el creador, Él es el que hace y Él es el que permite para que se deshaga. Y Él dice que si nos arrepentimos y nos volvemos a lo que dejamos, entonces Él nos va a bendecir, Él nos va a proteger. Pero es que si nos volvemos de la maldad del camino de nuestro perverso corazón, nos tenemos que arrepentir, nos tenemos que volver. ¿A qué nos tenemos que volver? A lo que hemos dejado, a los mandamientos, a las ordenanzas, porque Él dice, si se volvieren a mis ordenanzas. ¿Qué fue lo que leímos en Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 1 y verso 2? Y dice ahí, si oyeres, y si pusieres por obra, no disminuyendo, ni añadiendo mi palabra, entonces guardaréis mis mandamientos. Pero no los podemos guardar, porque hemos disminuido de su palabra. Fíjense, hemos dejado su palabra. Ese es el problema que tenemos en todo el mundo. Fíjense. En el verso 5 vamos a leer ahí lo que dice en el verso 5 y dice, entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahweh, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. El verso 11, dice en el verso 11, y dice ahí, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Yahweh, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Dice, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Dice, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿No? Mucha gente puede estar diciendo que está bien y que está viviendo una gran vida delante de Elohim. Pero lo único que yo veo, que el creador del cielo y de la tierra está diciendo, lo único que están haciendo ustedes, están siguiendo a sus ídolos y sus pensamientos de su malvado corazón. Hay una sola cosa que hay aquí. La palabra de Elohim, la palabra inscrita aquí, en la Biblia, en su palabra, es su palabra. No podemos contradecir. No podemos decir que yo pienso, que yo siento, o que esta es mi teología. ¿Ven? Porque vamos a caer en el engaño de nuestro corazón. Nuestro corazón es malvado y es perverso y nos ha apartado de la verdad. En el verso 13, vamos a ver lo que dice ahí. Dice ahí, por tanto así ha dicho Yahweh, pregunta ahora a las naciones, ¿quién ha oído? Dice, ¿quién ha oído cosa semejante? Dice, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano? ¿De la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, dice,
y cesando a lo que es vanidad. Dice, y tropezando en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación. Dice, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pase por ella se asombrará. Dice, y meneará la cabeza como viento solano. Los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Verso 18. Y dice ahí, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejero al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, dice, venid, dice, irámosle de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Yahweh, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo en mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, despedázalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Verso 22. Dice, óigase clamor de sus casas, cuando traigas sobre ellos ejércitos de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazo. Pero tú, oh Yahweh, conoces todos sus consejos contra mí para muerte. No perdones sus maldad, dice, no perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Bendito sea Elohim, bendito sea Adonai. Y en estos dos capítulos que hemos leído, yo creo que, bueno, hemos visto ahí lo que nuestro corazón hace. Y como yo les dije, hay una sola manera de cómo probar si nosotros estamos siendo guiados por la palabra, los mandamientos y los decretos y los estatutos de Elohim, o si simplemente estamos siguiendo los deseos y los pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón, y eso es lo que hacemos. Pero ese es el peor error y puede ser el peor pecado que podamos cometer, de seguir nuestro corazón. Y yo les aconsejo, donde quiera que estén y donde quiera que vean este video, yo les digo a ustedes que así como el pueblo de Judá sufrió un castigo por no obedecer la palabra de Elohim, también nos puede pasar a nosotros, y nosotros estamos en una profecía de Daniel, y si nosotros no entendemos la profecía de Daniel, vamos a ser engañados y estar apoyando tal vez una iglesia apóstata, o vamos a estar en una religión de apostasía, y no vamos a estar creciendo, y no vamos a ser salvos en el día en que el Mesías regrese, o el día en que estemos delante del trono de nuestro Creador del cielo y de la tierra. Tal vez seamos castigados y no tengamos perdón. Entonces lo único que yo les recomiendo, porque la palabra dice en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 14, verso 12, y dice ahí, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua, el Mesías. Hay dos cosas que tenemos que hacer: guardar los mandamientos de Elohim y obedecer a la fe de Yeshua. Si decimos que lo amamos, tenemos que obedecer. Y si no lo hacemos, entonces simplemente estamos en una falsa religión. Que Dios los bendiga, y síganos viendo en otros videos. Shalom.